A veces pensamos que obedecer a Dios es solo un tema o un asunto personal, pero no es así. Dios nos llama a caminar rectamente y también a ayudar a otros a hacerlo. En la Biblia y en el Catecismo de Westminster, que estamos estudiando ya hace bastante tiempo, descubrimos que nuestra vida influye en la de quienes nos rodean. Llámese hijos, amigos, hermanos en la fe. Y hoy recordaremos que amar a Dios es también amar a nuestro prójimo, cuidándolo, porque la obediencia no es un viaje solitario, es un camino que recorremos juntos. Hoy esto y mucho más a continuación, en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. Y estamos, usted quizás se preguntará por qué ya hace más de un mes que estamos en la pregunta 99 del Catecismo Mayor de Westminster. Porque la respuesta es bastante amplia y es por eso que el tratamiento que le hemos dado es... y hoy día, ¿no es cierto? Hoy día finalizamos ya esta pregunta 99, que es bastante extensa, y que se nos pregunta qué reglas nos ayudan a entender bien los 10 mandamientos. Y hoy día hasta ahora hemos visto 6 partes, y hoy día vamos a ver la 7ª y 8ª parte de esta respuesta extensa, cuya respuesta pudiéramos decir que cuando Dios nos manda a hacer algo o evitar algo, no solamente debemos obedecer nosotros, sino también ayudar a otros, bueno, dependiendo del rol que tengamos, a hacerlo bien o evitar lo que está mal. Por ejemplo, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Los líderes, los pastores, los presbíteros deben guiar a su congregación. Los amigos incluso debemos animarnos mutuamente a hacer lo correcto. Pero también cuando Dios le manda algo a otra persona, también debemos ayudarla si tenemos la oportunidad. Y además debemos tener cuidado de no participar ni apoyar lo que Dios prohíbe, aunque sean otros quienes lo estén haciendo. Vamos a tratar de simplificarlo, o sea, más que simplificarlo, aterrizarlo, a vivenciarlo de tal manera que sea significativo para usted y no solamente sea un conocimiento intelectual, cognitivo, sino que sean mandatos, órdenes, recomendaciones, mandamientos que de una u otra forma glorifican a Dios, pero también nos hacen bien. ¿Cómo está, Álvaro? Gusto en saludarte a esta hora de aquí tarde, noche, con bastante calor. Hola, pastor. Bueno, bien, como dice usted, con harto calor. Como que ya nos tiene acostumbrados en esta época, pero bien, gracias al Señor. Bien, bien. Y aquí hoy día vamos a ver las últimas 2 reglas que nos van a ayudar tremendamente cuando ya ingresemos propiamente tal a los 10 mandamientos, que quizás muchos dirán el preámbulo ha sido demasiado amplio, demasiado grande, demasiado extenso, pero yo creo que esto nos va a servir para que después, cuando tratemos los 10 mandamientos en sí, nos ayude a tener una mayor comprensión y veamos lo extenso, lo amplio que va a ser cada uno de ellos el tratamiento. ¿Cuál es la idea principal de estas 2 últimas reglas que yo las traté de sintetizar brevemente? ¿Qué nos recuerdan?
Pero como usted mencionaba, la gracia de todas estas reglas, entre comillas, son como reglas de interpretación. Como cuando nos enseñan en el colegio para poder escribir bien, antes de lanzarnos a escribir grandes textos, aprendemos reglas gramaticales, de coherencia, de cohesión, de Incluso estilo. antes la presto. Uno por uno. Claro. De el pato silabario, me acuerdo. Pasos de bebé hasta ya lanzarse. Estas reglas que hemos visto ayudan a poder, ya cuando veamos cada mandamiento, poder entenderlo directamente en su globalidad. Estas últimas dos reglas lo que atañen juntas es a la colectividad de la responsabilidad frente a la ley moral de Dios. Me explico. La ley moral, como ya lo hemos visto, es la misma para todos. Estamos todos bajo la ira de Dios, bajo nuestro incumplimiento de su estándar de santidad. Entonces, el hecho de que nosotros queramos obedecerla, tanto haciendo lo que nos mandata como no haciendo lo que nos prohíbe, no nos puede dejar tranquilos única y exclusivamente cuando nosotros creemos, porque obviamente no la cumplimos en su totalidad, sino que no podemos estar tranquilos y felices cuando al mismo tiempo la honra de nuestro Señor es violada. Que siga habiendo pecado en el mundo no nos debe dejar tranquilos. Entonces, entender que la transgresión de la ley no es solamente un asunto individual, sino que también tenemos que estar preocupados por el cumplimiento en cuanto a otras personas. Contrasta totalmente esto con la idea farisea de gracias Señor porque no soy como el resto, como este publicano. Entonces, si bien es cierto, la salvación como tal es personal, cuando comprendemos lo que es la ley de Dios, lo que involucra su santidad y la ofensa que es transgredirla, nos tiene que llevar no solamente a estar preocupados a nosotros, sino que el resto, no con un afán crítico, sino con un afán amoroso, estando preocupados de nuestro prójimo, pero por sobre todas las cosas, estando preocupados porque el nombre del Señor sea exaltado. Entonces, raya para la suma, estas dos últimas reglas nos recuerdan que la responsabilidad ante la ley moral es colectiva también. Tenemos que estar preocupados de nuestro prójimo por amor a él y al Señor sobre todo. Sí, mientras tú hablabas, venía a mi mente el texto "Soy yo guarda de mi hermano", en el libro de Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel, al cual había matado. Y entonces Caín le responde a Dios: bueno, soy yo guarda de mi hermano. Por lo tanto, este individualismo o esto del fariseísmo, como decías tú, que me preocupo por mi vida y no ayudo o contribuyo para que los demás también sirvan a Dios o obedezcan a Dios. Hoy día mucho individualismo en la sociedad. Me preocupo por mí, no tengo por qué preocuparme de los demás. Pero Dios siempre, estas reglas, estas dos últimas reglas de la pregunta 99 del Catecismo Mayor de Westminster nos ayudan justamente a tomar conciencia, tal como decía, de que no solo somos responsables de nuestra vida, sino también que Dios nos pide preocuparnos por el bien espiritual y moral de los demás. De hecho, ese es uno de los fundamentos tan importantes para afirmar que somos parte de un cuerpo en cuanto a la iglesia. Lo necesario, lo obligatorio, pero también lo bien que nos hace pertenecer a una iglesia local, no como asistentes y oyentes, sino como miembros de una familia, de un cuerpo, como dice el Señor. Porque el Señor lo dice en varias partes, tanto en el Evangelio como en las epístolas, que no dejemos la iglesia, ¿Por qué? Porque de esa manera nos estimulamos para buenas obras, nos exhortamos unos a otros, porque el fuerte sostiene al débil, y al final las falencias de uno no son criticadas por el otro, sino que son sostenidas por el otro. Y pudiendo estar con otros hermanos que quizás en esa área específica están mejor o pasaron por quizás el desvío o el pecado que estoy pasando, podemos entre todos crecer a una velocidad o de una forma que quizás solos no podríamos. Entonces, eso es importante recordar. Esta idea de el llanero solitario cristiano no existe. Y desde esta perspectiva, en cuanto a estas dos últimas reglas, yo preocuparme solamente por mi actuar, de no transgredir y obedecer la ley de Dios, es egoísta al no pensar que mi hermano también requiere de mi ayuda. Me parece que lo vamos a ver más adelante el día de hoy.
Entonces, también tiene esa implicancia esta regla, de que es un llamado constante a reunirnos como cristianos, por esta colectividad. Ahí uno entiende quizás la carencia de esta idea transversal dentro de la sociedad y también dentro de las propuestas que estamos a puertas, aunque quizás algunos lo van a ver después, estamos a puertas de elecciones presidenciales acá en Chile. Y cuando uno ve los programas de cada uno de ellos, o escucha, o comentan sobre los programas, naturalmente que echa de menos esta preocupación de no solamente querer yo estar bien, sino que a la vez desear y ayudar para que mi prójimo también pueda estar en la misma condición, y si ha caído o está en dificultades, poderle yo tender la mano. Naturalmente que en un corazón corrompido, un corazón depravado como es el corazón de todos los seres humanos, por sí mismo o por el carácter o personalidad o por su ideología o partido político u orden de algún candidato, no basta. O sea, ni siquiera basta una persona bien intencionada que quiera cambiar. Si no es Cristo quien cambia el corazón y la vida de esa persona, seguirá siendo el mismo y seguirá queriendo estar bien él y no estar preocupado de los demás. Pero también, ¿por qué el catecismo dice que según los deberes del lugar que ocupan? Da a entender como que no todos tenemos las mismas responsabilidades o no todos tenemos los mismos deberes, ¿no es cierto? Cuando se nos invita y se nos llama a no solamente preocuparnos de nuestra vida, sino que también la del prójimo. Bueno, voy a intentar resumir lo más posible esto, porque efectivamente aquí toca, y para entender esta pregunta es necesario, pues estamos hablando de la pregunta ya cerca de las 100 en el catecismo. Un tercio lo ocupa el Padre Nuestro, un tercio lo ocupa los 10 mandamientos, y un tercio es teología general, por así decirlo. Y para entender el tema que me está comentando usted, es necesario entender algo, que en el primer tercio del catecismo se menciona. El Señor, para el orden en la tierra, porque vio que todo lo que había hecho estaba ordenado y era hermoso, delegó autoridad en la tierra dada por él, y hay 3 instituciones que reconocemos que el Señor dio para ordenar el funcionamiento terrenal. Sin un orden de importancia, él dio la familia, él dio la iglesia y él dio el Estado. Obviamente, cuando hablamos de Estado es mucho más complejo y no quiero profundizar en ética o política cristiana. Pero, bueno, Pablo a los Romanos dice que la autoridad que hay es puesta por Dios. El ministro en la iglesia es ministro para Dios. Y el padre es mayordomo de algo que no le pertenece, sino que es de Dios. Entonces, a eso me refiero, en lo que usted me comenta. ¿Significa que algunos tienen más responsabilidad que otros? Sí. Porque nosotros somos responsables de obedecer la ley de Dios. Y cuando hablamos de estas últimas reglas sobre la colectividad de esta obligación, quienes son responsables de otros también son responsables de que ellos como individuos cumplan, pero también quienes están bajo su responsabilidad. Entonces, por ejemplo, un padre debe velar porque sus hijos, e inclusive su esposa, no haga lo que el Señor prohíbe y haga lo que el Señor mandata. Creo que el sacerdote, ser sacerdote en la casa, ¿no es cierto? Un pastor lo mismo en cuanto a sus miembros, los ancianos con los miembros, e inclusive, y ahí es más complejo ya, un gobernante hacia su nación, debería serlo. Pero efectivamente, hay responsabilidad. Una cosa es responsabilizarnos por nosotros mismos, y la otra es ser responsables por otros. Al que más le ha sido dado, dice el Señor, más se le demandará. Y quizá una de las instituciones que más ha fallado, quizá partiendo, es la familia. Los padres, los que somos responsables ante Dios, muchas veces no ejercemos ese liderazgo y no asumimos realmente esa responsabilidad. Y cuando una familia está destrozada o destruida, naturalmente que luego en la iglesia
vamos a encontrar también problemas y eso va a repercutir finalmente en el país, en el Estado. Por lo tanto, somos responsables, tenemos ciertas responsabilidades, naturalmente no todas las mismas. Pues si usted es padre, sí, pero si no es padre, naturalmente no tiene la responsabilidad o el rol como para educar a sus hijos. Pero cuando algunas de estas tres grandes instituciones fallan, naturalmente que es notorio. Y si este mundo está como está, es porque estas tres grandes instituciones, ¿no es cierto?, estamos fallando y por lo tanto somos responsables en no ejercer nuestra responsabilidad. Pero está bien pedirle a alguien que haga algo que nosotros creemos que está mal. Como alguien decía por ahí, sacar las castañas con la pata del gato. Yo no lo hago porque está mal, pero puedo pedirle a alguien que haga eso por mí y creo liberar mi responsabilidad, pero creo que no. Bueno, ahí nuevamente lo pedagógico que es el catecismo, pues, se entiende la respuesta en base a las preguntas anteriores. Vimos hace un par de capítulos que el pecado no solamente está en el acto mismo, sino que viene en el pensamiento, en la voluntad, en el sentimiento, la emoción, en el intelecto, incluso la espiritualidad detrás de querer hacerlo. No cometer el acto quita pecado, no. Si lo quisimos hacer y velamos porque otra persona lo haga, es pecaminoso igual. De hecho, el Señor velará, y ahí estaríamos en detalle de qué pecado es más grave, el autor intelectual o el autor físico. Pero ahí pasa por la hipocresía. O sea, puede ser un ejemplo extremadamente fuerte, pero si yo quiero mandar a matar a alguien y le pago a un sicario, soy extremadamente culpable de asesinato. Yo creo que a eso a nadie le cabe duda. Pero si me queda claro que no debo trabajar en el día del Señor, pero para poder vivir ese día vivo del trabajo de otras personas, o le pago a alguien para que haga ese trabajo que yo debería hacer. Cuando veamos los mandamientos, dice el Señor, dice que el siervo no va a trabajar. De hecho, ni tu mula va a trabajar, ni tu buey va a trabajar. Entonces, salvo hay una excepción que el Señor menciona, que se caiga la bola pero eso es si en la casa, supongamos, se rompe una llave y salta al agua y está inundando, naturalmente no voy a esperar al día siguiente. Entonces ahí ya la mula cayó al pozo y tengo que, bueno, metafóricamente. Pero ocupando ese ejemplo, si la llave del agua se rompió un miércoles, no voy a esperar al domingo para pagarle al gafeter que la va a arreglar. También. Entonces, por eso el ejemplo del sicario suena exagerado, pero se puede aplicar a cualquiera de los mandamientos. Porque yo no lo cometa. No es tan exagerado ahora aquí. Bueno, no. Lamentablemente. Para el ciudadano a pie, para el que está escuchando. Pero yo no cometerlo no me exculpa, al contrario, de hecho podría ser más grave porque intento de forma hipócrita no cometerlo yo, pero obligo por la fuerza hago que otro lo cometa. Entonces eso me hace culpable igualmente del pecado. ¿Y cómo podemos ayudar a otros a hacer lo correcto y evitar el pecado? El catecismo nos sugiere 3 maneras, partiendo por un buen ejemplo, ¿no es cierto? Un buen ejemplo es una forma de ayudar a otros a que cometan pecado, o podemos ayudarlos a evitar justamente que pequen. Una vez escuchaba a alguien que decía: los niños no hacen lo que les decimos, los niños hacen lo que hacemos. Entonces, claro, la mejor y primera forma de estimular que alguien obedezca la ley de Dios es ser ejemplo. Esa es la primera gran. Pero efectivamente, como usted decía, también hay otras 2 bien importantes. El conversar, el animar a otros a hacer lo correcto cuando sea necesario. A motivarlo, sí. A ser más explícito. Ya no es solamente dar el testimonio más pasivo, por así decirlo, sino que ya es hablar de lo bueno y lo malo. Y ahí no ando con moneda. Ahora se está pensando, no ando con una moneda, pero el escudo ahí de la nación que dice por la razón o la fuerza. Claro, siendo ejemplo, o hablando de lo que es bueno hacer, lo que es malo y por qué es bueno, por qué es malo, etcétera. Buscando la oportunidad de persuadir.
Pero la última ya es ocupar la autoridad que el Señor nos ha dado para hacer que las cosas que el Señor mandata se hagan y prohibir que las cosas que el Señor prohíbe se cumplan. Un padre va a estimular que su hijo obedezca a Dios y a él como padre. Pero si el hijo no cumple, no va a dar la rienda suelta. Es que el niño tiene que decir, no, es que acá en esta casa no se miente y no se miente. En esta casa se guarda el día del Señor y se guarda la autoridad que tiene sobre él. Por lo mismo la iglesia, bueno, usted como pastor directamente, por eso existe la disciplina eclesiástica. En amor, los miembros hallados en pecado, hay todo un procedimiento por lo mismo. Y siempre buscando el fin final, que es restaurar la restauración al caído de la iglesia, claro. Y con ella el obviamente al caído. Claro. Pero también Pablo escribe a los romanos y dice que si haces el mal, teme a la autoridad porque no en vano lleva la espada. Entonces, por eso digo, ¿cómo? O sea, la autoridad civil en este caso tiene el derecho, o sea, claro. El padre, el consistorio, los ancianos, el pastor y la autoridad civil debe y puede ocupar toda la herramienta a su disposición que el Señor le ha dado para propiciar y asegurarse que lo bueno se haga y lo malo no se haga. Entonces, de tres formas: siendo ejemplo, persuadiendo y con la autoridad que el Señor nos ha dado, asegurar su cumplimiento. ¿Y cómo podemos ayudar a otras personas a cumplir justamente la ley de Dios? Que muchas veces, claro, hemos mencionado estos tres ejemplos, pero también hay que, creo que, y los fariseos eso no lo entendieron nunca, no lo hicieron nunca, que es entendiendo sus luchas y tentaciones. Quizás mostrando empatía, cariño, no dureza ni amargura. El que la disciplina tenga como fin el corregir con amor, quizás con firmeza, pero con amor. Que nuestra crítica siempre sea constructiva más que destructiva. Estamos hablando de cosas que podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra esposa, con los hermanos, con un amigo, el motivarlo con palabras, el motivarlo con acciones, quizá va a llevar y puede motivar a que la persona lleve a cumplir la ley de Dios con gusto, más que por un simple miedo o temor. Yo creo que la palabra que usted mencionó ahí es clave, la empatía. Y hay siempre un ejemplo que me gusta mucho, aunque es casi idílico, es alcanzable, pero muy difícil. El ejemplo del Señor con la mujer adúltera. Bueno, todos sabemos la historia de... Ahí es donde los dos extremos que no podemos caer, y me voy a explicar a continuación. Traen a esta mujer que fue allá en pecado, que muchos la confunden con María Magdalena, que al final es toda una torcedura y mezcla de personajes. Una mujer que fue allá en adulterio y con justicia la debían castigar. Ley mosaica, ley judicial, ley civil del Antiguo Testamento, debía ser apedreada la mujer. Y ellos perfectamente lo podían hacer. Y tenían las piedras ya en las manos. Pero claro, querían buscar, de hecho la Biblia dice, buscaban ocasión para tentarle, ocasión para atraparle. Y se lo ponen delante del Señor y dice, ya, ¿qué va a hacer? Para tentar a Jesús, que cometiera un error para juzgarlo y condenarlo. Porque era perder. O sea, era desobedecer la ley de Moisés o, claro, desobedecer esta moral prójimo que él predicaba. Y bueno, ahí lo que todos saben es que el que está libre, que es parte de la cultura popular, el que está libre de pecado que lanza la primera piedra. Hay un momento ahí que el Señor se arrodilla, o sea, se pone en cuclillas y escribe en la tierra, que eso ya daba para especulación. Pero lo interesante, y aquí quiero llegar, ese equilibrio que el Señor llega. El Señor no la condena. El Señor tenía el derecho de lanzarle piedra. De todas maneras. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, el único que bajo esas palabras podía tirar la piedra era él. Pero tampoco pasó por alto la culpa. Ese es el punto. Entonces, esta es la actitud de, bueno, seamos empáticos, todos entendamos que todos somos pecadores. Dios es amor. Dios es amor, acá no podemos ser fariseos, todos somos pecadores. Y al final cada uno hace lo que quiere. Y el otro lado es, claro, yo juzgo la pelucita que tienes tú, pero yo tengo una viga metida en el ojo. Yo te lanzo la piedra, pero yo estoy peor. Esa mujer fue hallada en adulterio, pero quizás esos hombres habían adulterado toda su vida, pero no lo habían pillado. Entonces el Señor le dice, ni yo te juzgo,
no te lancé la piedra, pudiéndote lanzártela. Vete y no peques más. Entonces, o sea, reconoce que lo que la mujer está haciendo era pecado. Y merece castigo, merecía. Claro. Pero con amor se lo dijo. Un amor, como decía usted, de restituir al caído. No se pasa por alto la transgresión, pero tampoco se destruye. O sea, restaurando. Exacto. Y no destruyendo. Y no alegrándose por el pecado de otros, que muchas veces la gente morbosamente se siente bien viendo cómo otro ha caído y disfruta, pareciera, que nos pone en una morbosamente. Sí, o sea, si el otro está más bajo, me siento más alto yo. Claro. Bueno, ya nos estamos acercando al final de nuestra conversación semanal que tenemos en torno al Catecismo Mayor de Westminster. Le invitamos para que naturalmente vaya a la Biblia, a la palabra de Dios, que es lo más importante, pero también si tiene la oportunidad usted puede descargar gratuitamente este Catecismo Mayor y puede también junto a nosotros leerlo, estudiarlo. Suscríbase al canal YouTube o Facebook que está para que, o en la radio, en la plataforma que esté, pueda usted estar recibiendo semanalmente en voz alta, fuerte y claro, y pueda compartir también con otras personas, con amistades, con familiares, estos temas que no siempre se tocan, no siempre los pastores tenemos la oportunidad de hacerlo, muchas veces por desconocimiento, negligencia, o porque muchas veces nos gustan más los temas que creemos son más atractivos para la gente, pero no entendemos que esta es la base muy importante para formar cristianos sólidos, familias sólidas, iglesias sólidas, que es la base de la construcción también de un país. ¿Por qué no debemos participar en lo que está mal, aunque otros lo hagan? El capítulo pasado, me acuerdo, veíamos cuál es el peligro de entender la plenitud de cada mandamiento. Que metamos de nuestra propia cosecha y terminemos, como dice el Señor a los fariseos, le cerramos el cielo a los que vienen detrás. ¿Por qué lo digo? Porque quizás va a sonar un poco exagerado lo que voy a decir, pero finalmente es así. El pecado no está solamente en cumplirlo, sino que en consentir, en pensarlo, en desearlo, etc. Que nosotros no estemos cometiendo un pecado no significa de que podamos participar en el pecado de otro y por ende nos convierta en pecadores también. Como ejemplo, a mí me pasa mucho con mi sobrino. Mi hermana le dice, Beltrán, no comas más torta porque después va a andar mal de la guata. Y le nace uno decir, oye, tu mamá no está, ¿quieres mi torta? El punto es, él está desobedeciendo a su mamá. Yo no estoy desobedeciendo a mi hermana, ella no me lo manda todo a mí. Pero yo estoy estimulando a que él desobedezca a mi hermana. Por ende, también estoy cometiendo un pecado. De por sí yo no estoy desobedeciéndola a ella, pero al yo estimular a mi sobrino, al participar con él en lo que está prohibido, estoy pecando igual. El tema del comercio ilegal. Bueno, acá en Chile ser receptáculo de las cosas vendidas de esa forma igual es un delito, pero el yo participar de algo que se está vendiendo y quizás no está establecido, no tiene permiso sanitario, etcétera, yo no estoy incumpliendo. Me estoy arriesgando quizás a comer algo que está en mal estado, pero estoy consintiendo en alguien que está pecando. Y eso me hace igualmente pecador. Por eso digo que eso abre una ventana a ser súper detallista y quizá a alguien le sonará y decir, bueno, si van a ver desde esa perspectiva los mandamientos, entonces no va a quedar nadie parado. O justificarnos diciendo, bueno, pero ¿y cómo lo hace tal persona? ¿Ah? Hay un dicho que dice, mal de muchos. Sí, el consuelo. Cuando nosotros participamos en este tipo de cosas que no son correctas, estamos animando al otro también a seguir en su pecado y además nos hacemos parte de su culpa. Estamos hablando algo que se da mucho lamentablemente ahora en el último tiempo en nuestro país, el robo de autos, el yo subirme a un auto que sé que es robado. Quizás no tenga la pena desde el punto de vista judicial que aquel que lo robó, pero sí de una u otra forma voy a estar
no sé si aprobando o validando que el otro haya hecho tal o cual cosa. O tal como ha dicho, acompañar a un niño a un lugar donde sabe que sus padres le prohibieron ir. Vámonos así, total, tu papá no va a saber eso. Muchas veces los abuelos somos mal consentidos y le damos cosas que los padres le prohíben, y creemos que lo estamos haciendo muy bien, pero muchas veces estamos apoyando la desobediencia. Comentarios finales para el programa de hoy. Lo conversábamos antes de comenzar la grabación del día de hoy. No una recomendación como libro como tal, porque está en inglés, y bueno, no es propiamente tal obligatorio, pero es la herramienta de poder catequizar a nuestros hijos. Ya no lo veo solamente como autoridad pastora, autoridad civil, sino que autoridad padres. Este es un libro en inglés que dice el Catecismo Menor de Westminster en inglés moderno. Está pensado para niños, la gracia es que está ilustrado. ¿Por qué lo digo? Porque catequizar no es un término católico romano. Catequizar es introducir a los nuevos a una doctrina, a un entendimiento. Y esto no reemplaza en ningún caso, un libro como este no reemplaza en ningún caso la Biblia, pero resume las grandes verdades bíblicas por las cuales el Señor nos mandata a vivir. Es como el credo. Es como el credo, Sí, claro. el credo. Los credos, confesiones, catecismos, los catecismos son los más pedagógicos. Entonces, poder enseñárselo a un niño, no está mal enseñarle cuánto medía el arca, no está mal enseñarle cuántos años estuvo Moisés en el desierto. Pero cuánto mejor es si el niño memoriza dónde está Dios, para qué me creó Dios, qué no le gusta a Dios que yo haga, qué sí le gusta a Dios que yo haga. Que un niño pequeño pueda memorizarlo, me comentaba usted antes de la grabación, después va avanzando. Al principio lo memoriza, lo internaliza y cuando va creciendo va robusteciendo y robusteciendo. Y ya después, eventualmente, este catecismo mayor que estamos viendo nosotros les va a quedar chico y va a ir por más. Y va a entender que la Biblia es un todo y que en realidad está clarísimo. Y quizás nunca fue necesario el catecismo, sino que puede haber partido directamente por la Biblia, que es el deseo de todos. Pero mi palabra al cierre es catequizar a nuestros hijos. En esta época donde catequizan todos los días en el colegio a nuestros niños, con estas herramientas que el Señor nos ha dado, utilicémoslas. El César está catequizando a los niños. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el César. Claro, sí. Bueno, hoy día hemos estado viendo esta pregunta, al final de la pregunta 99, y hoy Dios nos recuerda algo profundo. No solo debemos hacer lo correcto, también debemos ayudar a otros a caminar hacia Él, y que nuestra vida sea una luz que anime, corrija con amor, acompañe con paciencia. Y el desafío, queridos amigos, no les miento, es grande. No mirar desde lejos, sino involucrarnos con gracia y con verdad. Agradecemos a Rosas 738 Multimedias. Agradecemos a Javier Parra aquí, que de muy temprano se instala las cámaras, los equipos, el sonido, y luego en la postproducción Alejandro Espinosa, ¿no es cierto?, se encarga de ello. Así que para que llegue un programa que usted pueda escucharlo nítidamente y lo pueda compartir, tratando de siempre buscar la excelencia de, si es para el Señor, tiene que ser siempre lo mejor, y también para que usted pueda conocer más de Dios y de su palabra. Que Dios les bendiga, un abrazo, gracias Álvaro. La verdad no se grita, se proclama. ¿Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida? Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.